momento está aquí con nosotros nuestro camarada, un amigo de la casa, José Manuel Fuentes, quien es estudiante de Arquitectura del Politécnico Nacional y también analista político, analista geopolítico y también entrevistador político, quien hoy nos acompaña en los estudios de Sin Censura para tener nuestra mesa de análisis. José Manuel, ¿cómo estás, tocayo? Muy bien, tocayo, es un placer otra vez estar contigo. Ya ves que la cobertura que nos echamos el domingo pasado sobre las elecciones intermedias fue algo espectacular. Fueron 8 horas seguidas y para mí fue un honor estar contigo y quedo a tus órdenes. No, al contrario, es un privilegio y un honor para mí, para los integrantes de Sin Censura, que te encuentres con nosotros aquí, José Manuel, y tenemos muchos temas de los cuales hablar. De cualquier forma, tú sabes el proceso que se viene. Se viene un proceso muy interesante. Estamos ahora sí que en la etapa postelectoral, pero a mí me gustaría llamarlo no postelectoral, sino post-mortem, porque mientras algunos estaban tocando el mariachi de la victoria, otros estaban con el violín tocando las golondrinas, hermano. Tenemos a una Sí. oposición que dice que ya ganaron, que ganaron todo lo que pudieron ganar. Y yo hago el análisis, las estadísticas y los números no mienten. Veamos, por ejemplo, el caso de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, quien dice que el PRI ganó, el PRI avanzó. El PRI tenía la oportunidad de ganar 15 gubernaturas en estas elecciones. ¿Cuántas ganó, José Manuel? Cero. Ninguna. Cero. Cero. Pero Sí. está bien. Vamos a ver. Presidencias municipales. El PRI contaba con 453 presidencias municipales a lo largo y ancho de todo el país. Después de las elecciones se quedaron con 253. Pero ganaron según ellos. Y luego la Cámara de Diputados. En 2015 eran como 203 diputados que tenían. Actualmente Sí. hoy son como 63, 73. Es decir, qué penoso que, o qué base, qué exceso de optimismo para un presidente nacional decir que después de todo lo que perdieron hay un gane. ¿Cómo analizar este autoengaño, esta farsa de un discurso triunfalista de la oposición, concretamente del Planato, para decir que se llevaron algo en estas elecciones? Bueno, pues el PRI está en la cuerda floja, lo estamos viendo con estos resultados. Incluso algunos integrantes del PRI están pidiendo su renuncia de Alejandro Moreno, ya no lo quieren como presidente del PRI, eso es clave para entender lo que viene. Y por otra parte, bueno, vemos a un PRI que tiene una gran cola que es la corrupción, vemos a un PRI derrotado que sí pudo mantener algunas alcaldías o municipios, pero con el apoyo del PAN. Y eso hay que reconocerlo. La oposición perdió, pero ellos quieren, y sobre todo que los impulsan los medios de comunicación, de que ellos ganaron, de que ellos controlaron a Morena y que le cortaron la mayoría a Morena. Entonces, eso es una mentira. Vimos al PRI, un PRI derrotado que va a tener que negociar muy pronto. Totalmente de acuerdo. Partamos de este hecho. Para ti, ¿quién crees que haya sido el gran perdedor y el gran ganador? Para mí el gran ganador, pues sin duda es el PRD. ¿Por qué? Porque no pierde el registro. Las encuestas lo posicionaban con el 0.5, 1.2, en el mejor de los casos 1.5. Muchos dábamos por hecho de que el PRD iba a desaparecer. Son las votaciones y 3.5%, es decir, 0.5% hicieron la diferencia para que no perdieran el registro del PRD. Sin embargo, sí desaparecieron otros 3 partidos: Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario. El PRD estuvo a esto de Sí. desaparecer. Por eso considero que es el gran ganador, porque de panzazo sobrevive otros 3 años políticamente, pero un hecho es, José Manuel, que si no hubieran ido en alianza, no hubieran conseguido ni un solo diputado. Es bueno, ni siquiera plurinominales, pues. Pero tú, ¿quién crees Sí. que es el gran perdedor y el gran ganador de esta alianza? Bueno, yo concuerdo contigo que es el PRD, porque no perdió su registro. Yo creo que ha de estar más o menos contento Chucho, los chuchos han de estar contentos. Bueno, el chucho de Zambrano, ¿no? Como dice nuestro querido Vicente Serrano, Un ha de hombre que está estar a la contento. altura.
Claro, está a la altura, sobre todo en la altura. Pero yo creo que también otro ganador que yo considero fuerte es el PAN. Aunque el PAN tenga una narrativa fofa, una narrativa que no pega en los simpatizantes de AMLO, pero sí pega en los que no quieren a AMLO. Entonces, yo creo que el PAN es uno de los ganadores. Su narrativa sí ayudó en cierta manera y lo vemos de forma paulatina en la Ciudad de México. Ahorita yo creo que vamos a tocar ese tema. Exacto. Pero pasando al otro punto, pues sí, el PRI. Acuérdate que el PRI es el partido más grande de México, es un partido que surge después de la Revolución Mexicana y sí es un gran descalabro para el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que el PRI es el mayor perdedor, viéndolo así. Sí, porque si nos damos a la tarea de saber qué fue lo que se ganaron en cuanto a territorio político, bueno, el PRD solamente le quedaba, creo que un estado, que era Michoacán, que al mismo tiempo, pues era la principal fuente de ingresos de latinos, de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo, alias Broso. Ese estado ya desapareció políticamente, sí, ya es este territorio de Morena. Fue lo último que le quedaba al PRD. Jesús Zambrano, como presidente nacional del PRD, nueva cuenta, 15 gubernaturas en juego, no gana ninguna, ni siquiera la única que tenía la retuvo. Ya lo dijimos con el PRI, de 15 no ganó ninguna y el PAN solamente retienen 2, es decir, no ganan algo nuevo, retienen, que era Querétaro y Chihuahua, con Maru Campos. Entonces, en ese sentido, el análisis es devastador y también algo muy importante, ya salieron propios elementos y algunos voces muy fuertes dentro de las instancias de acción nacional, como Gustavo Madero, ex presidiario del partido, Demián Cepeda, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, en el que fue conciso y contundente todos ellos. ¿Saben qué? Decir que ganamos algo es autoengaño, es una irrealidad, es una burbuja, una atmósfera que no corresponde a lo que nos golpeó. Y en cambio hay otros integrantes del planato, pues obstinados a decir que sí ganaron algo, como Marco Cortés, que pues, triunfalista junto a Ricardo Anaya, diciendo sí se le puede ganar a Morena, inflando la mentira de la mayoría calificada, cuando Morena nunca obtuvo la mayoría calificada. Tal vez sea un buen momento, antes de pasar al tema de la Ciudad de México, explicar los conceptos de mayoría calificada, mayoría absoluta, mayoría simple para todos nuestros amigos. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar, ahorita que toquemos el tema de la mayoría calificada, que pues realmente Morena nunca tuvo la mayoría absoluta, como lo dicen los medios de comunicación, eso es una mentira. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que incluso los medios internacionales como Bloomberg, Financial Times, el New York Times, mencionan que le cortaron las alas a AMLO. Por ejemplo, Bloomberg decía que a AMLO le cortaron las alas y que perdió la mayoría. Nunca había tenido la mayoría Morena. Pero bueno, y yo creo que un gran perdedor para concluir lo del PAN, por ejemplo en Chihuahua, fue Javier Corral. Yo creo que un gran perdedor de esta elección es Javier Corral y sobre todo el PAN en Chihuahua queda fracturado. Eso hay que considerarlo. Aunque se lo llevaron, el PAN queda fracturado. Eso es lo que me gustaría agregar. Y bueno, te paso la palabra, mi querido Manuel, para que expliques lo Pues de la el PAN mayoría. está más fracturado que un vidrio después de un huracán, ¿no? Es decir, ya había Sí, quedado fracturado con Ricardo Anaya. Ese es un hecho, la disputa de la sí. candidatura presidencial entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya dejó fracturadísimo al PAN, ¿no? Y ahora, pues, un poco más de lo mismo con la administración de Marco Cortés. Sin embargo, vamos a añadir el tema de las mayorías. Mira, el presidente López Obrador en una de sus conferencias mañaneras dijo el concepto de mayoría absoluta como tal legalmente no existe. Y si nos damos cuenta, al decir mayoría absoluta, eso quiere decir que Morena hubiera ganado los 500 diputados disponibles. Y eso Sí. no puede ser. ¿Por qué? Porque la propia Constitución mexicana, me parece que en el artículo 55, dice explícitamente que ningún partido puede tener más de 300 diputados en la Cámara de Diputados por principios de sobrerepresentación. Ningún partido puede tener por sí solo más de 300 diputados. Evidentemente, Morena nunca se acercó a esa cifra ni en 2018 y mucho menos ahorita en 2021. Por lo tanto, el tema de la mayoría absoluta sería decir que un partido obtuviera los 500 diputados y eso no se puede para desmentir el tema de la mayoría absoluta. Ahora, Sí. ¿qué es la mayoría simple? La mayoría simple, tal cual es la mitad más uno.
En este caso, 250 diputados más uno, 251, y eso te da como partido político o como coalición la posibilidad de hacer reformas al presupuesto, definir los paquetes económicos que va a proponer el presidente de la República. Es decir, todo eso entra para el tema de la mayoría simple, 250 más uno, que por cierto, esa sí la obtiene Morena. Morena sí. Y aliados tienen más de 250 diputados, me parece que 279. Y esos 279 sí. Son los que les permite tener mayoría simple. Y luego está el tema de la mayoría calificada. La mayoría calificada, para que se tenga mayoría calificada, ¿para qué te sirve la mayoría calificada? Para hacer reformas a la Constitución mexicana, para que literalmente un día, ¿sabes qué? Yo quiero un día eliminar el artículo 94, ¿no? Llama al Congreso, y si yo tengo mayoría calificada, puedo hacerlo. ¿Cuántos diputados se necesitan para tener mayoría calificada? 334 diputados, es decir, 2/3 partes del Congreso. Morena en este momento no tiene mayoría calificada, pero un hecho es que tampoco la tenía en 2018, José Manuel. Y la mentira que está promoviendo Claudio X González, Ricardo Anaya, es: les quitamos la mayoría calificada. Pero ¿de qué mayoría calificada nos hablan si nunca Morena las tuvo? Es decir, están inflando a Morena como si Morena en 2018 hubiera sido avasallador, que lo fue, pero no tanto, para que en este ámbito de derrota sus seguidores no se sientan desmotivados. Pero creo que tiene todo el efecto contrario. No sé qué opinas tú de esto. Sí, mira, yo aquí tengo unos datos que, por ejemplo, diputados va por México, la alianza va a tener 213 aproximadamente. Ya si consiguen aliarse con Movimiento Ciudadano, pues van a tener 240 diputados. Bueno, no llegan ni a la mayoría simple, ahorita que lo que estabas tú explicando, ¿no? Y también vemos que Morena va a tener que negociar para reformar la Constitución. Eso va a ser de cajón, y yo creo que ahí Morena va a tener que persuadir a Movimiento Ciudadano y también al Partido Revolucionario Institucional, que incluso la diputada María Sauri dijo que no iban a traicionar a su electorado y que no se iban a unir a Morena, pero eso lo vamos a ver con Alejandro Moreno, que va a estar en peligro su dirigencia en el partido, y ahí va a haber un conflicto interno en el PRI, tanto en el sector nacionalista, porque hay un sector nacionalista en el PRI todavía, claro, y está el sector neoliberal. Entonces se va a poner muy interesante las negociaciones en el Congreso. Y recordar la importancia, el peso que tiene Sauri en la Cámara de Diputados al ser la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Eso da un mensaje muy poderoso. En cuestión, ¿sabes qué? No vamos a negociar, porque Andrés Manuel López Obrador dio el indicio del coqueteo, que esto es muy normal también, José Manuel. O sea, yo no sé de qué se espanta la sociedad cuando, ¿cómo es posible que vayan a negociar con el PRI? A ver, es que eso también lo hicieron en 2018. Así funcionan todas las democracias del mundo. Se tiene que negociar con las fuerzas políticas para que tú hagas tus reformas. O sea, esta dicotomía de no voy a hablarme contigo, pues así no se negocia. La política, al final de cuentas, es eso: negociar y llegar a un acuerdo para resolver problemas. Y ya López Obrador dijo qué es lo que se quiere enfocar en estos momentos: la ley de hidrocarburos, para fortalecer más que nada la Comisión Federal de Electricidad, y una posible reforma electoral. Entonces, bajo ese sentido, pues es inevitable la negociación con la oposición, y eso incluye al PRI. Ahora, ya habrá también una cosa muy interesante que dice: pues tampoco se necesitan tantos diputados. Esa es otra. No necesita convencer enteramente al PRI, sino a unos cuantos diputados del PRI para poder avanzar en lo que él quiere. Y ¿por qué no un poquito del PRI, un poquito de Movimiento Ciudadano, un poquito del PRD? Eso es muy normal. Yo